Hola, 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 ¿cómo están? Espero que todos se encuentren bien y bienvenidos al laboratorio virtual para servidores. Con este video lo que vamos a ver es acerca del protocolo SSH. Vamos a realizar algunas configuraciones básicas y vamos a tratar de implementar algunas medidas de seguridad. El SSH es un protocolo que significa Secure Shell. Eso significa que podemos conectarnos a la shell de un servidor GNU Linux de forma segura, ya que este protocolo utiliza algoritmos de encriptación para la conexión y la autenticación. Este protocolo fue desarrollado para sustituir el protocolo Telnet, ya que Telnet es un protocolo que también sirve para autenticarnos a un servidor remoto y de esta forma poder administrar el servidor. Con la única diferencia que Telnet no utiliza ningún tipo de cifrado, no utiliza ningún tipo de algoritmo de cifrado y de esa forma Telnet no está encriptada, toda la conexión no está encriptada y por esa razón se desarrolló el protocolo SSH para que la conexión y la autenticación sea segura. Este protocolo SSH utiliza por defecto el puerto 22, es el puerto de escucha por defecto. Para aplicar las medidas de seguridad, vamos a tener que implementar dos tipos de cifrados. Vamos a ver dos tipos de cifrados, aunque en realidad existen tres tipos de cifrados con SSH. Estos cifrados son simétricos, asimétricos y el hashing, pero el hashing no lo vamos a ver en este video. Ahora, el cifrado simétrico es cuando estamos utilizando una sola contraseña, una contraseña única para cifrar y descifrar los datos cuando nos estamos autenticando con el servidor mediante esa contraseña. El cifrado asimétrico es cuando tenemos par de llaves. Esos par de llaves, una es pública y la otra es privada. La llave pública es donde se almacena en el servidor y sirve para cifrar los datos. La llave privada se almacena en el cliente SSH y tiene que estar almacenada en un lugar seguro para que nadie lo pueda robar, ya que si alguien entra a la computadora local y encuentra la clave privada y se lo roba, vamos a comprometer al servidor a que nos hackeen. Bueno, entonces la llave privada tiene que estar oculta, tiene que estar almacenada en un lugar seguro y esta llave privada sirve para descifrar los datos cuando nos estamos autenticando mediante las llaves, ya que la llave privada tiene que coincidir con la llave pública. Ahora empecemos con el laboratorio. En el laboratorio vamos a ver, yo tengo aquí ya dos máquinas virtuales que vamos a utilizar. Tenemos el servidor CentOS, vamos a utilizar CentOS y el cliente SSH va a ser Ubuntu Desktop. Esta máquina, como pueden observar, ya están encendidas. No tienen que preocuparse con los parámetros de configuración para SSH. Esto lo menciono ya que voy a utilizar CentOS porque los parámetros de configuración son aplicables para cualquier distribución Linux. Cuando instalamos una distribución Linux, por defecto, en su mayoría, ya viene instalado SSH. Claro, hay algunas excepciones, como OpenSUSE, tenemos la opción durante la instalación elegir si queremos habilitar o instalar el SSH o lo dejamos deshabilitado o desinstalado. Ahora, cuando instalamos CentOS, por defecto ya viene instalado y por defecto el tipo de cifrado que se utiliza
para la autenticación y conexión es el cifrado simétrico, porque nos conectamos mediante una contraseña única. Ok, entonces vayámonos a utilizar a la máquina virtual donde tengo instalado Ubuntu Desktop. Este va a ser nuestro cliente. Perfecto. Ok, yo ya tengo listo acá. Voy a cerrar esta página ya que no lo necesito. Yo ya tengo listo acá una terminal que vamos a utilizar para hacer el laboratorio. Entonces, para ello voy a utilizar lo que es el Tmux para dividir la que es la terminal. Ok, y quiero ver si puedo. Ok, ahí está. Me costó un poco porque tengo que utilizar unos juegos aquí con el teclado para poder dividir la pantalla. Entonces, en la parte de arriba, vamos a ver, en la parte de arriba lo vamos a utilizar para hacer las pruebas. Ok, en la parte de arriba va a ser el cliente y en la parte de abajo vamos a conectarnos al servidor. Ok, entonces para conectarnos al servidor, primero que todo necesito saber qué dirección IP tiene. Yo ya sé qué dirección tiene. La dirección IP del servidor, que va a ser nuestro servidor SSH, es la 192.168.254.100. Si hago ping a esa dirección IP, podemos observar de que ya está respondiendo. Perfecto. Entonces vamos a conectarnos. Para conectarnos al servidor tenemos que ejecutar, bueno, ya que estoy utilizando el superusuario root, ok, no necesito utilizar el sudo. Entonces vamos a ejecutar el comando ssh y vamos a poner la dirección IP del servidor para autenticarnos y establecer una conexión. Este tipo de conexión es el tipo de cifrado que estamos utilizando para esta conexión es simétrico, porque vamos a utilizar una contraseña única. Entonces voy a presionar Enter. Aquí lo que me muestra es que lo que me muestra aquí es la huella de la llave con el algoritmo SDSA. ¿Ok? Tenemos que aceptar esta llave. Vamos a dar que sí. Para conectarnos, ok, ahora no pide la contraseña del superusuario root. Perfecto. Ahora ya estamos dentro del servidor. Aquí podemos ver la dirección IP. Excelente. Bueno, si se fijan, yo acabo de acceder con el superusuario root. Eso es lo primero que vamos a hacer, aparte de cambiar el puerto, porque el puerto que utiliza por defecto el SSH es el puerto 22. Lo podemos ver con este comando. Ok, aquí está el puerto 22 y se está escuchando con cualquier dirección IP, la 0.0.0.0, y aquí podemos ver la conexión que ya está establecida. También de la misma forma podemos observar esta misma información ejecutando el comando ss, ok, y es la misma información, lo muestra un poco diferente pero es lo mismo. Excelente. Entonces, para irnos a configurar el servidor SSH, tenemos que irnos al directorio pleca etc ssh. Aquí nos muestra todos estos archivos. El archivo de configuración para el servidor es el sshd-config. Ya los demás que muestran acá, estos archivos que se ven acá, estos son llaves
se le llaman hostkeys, son llaves que utilizan diferentes tipos de algoritmos para el cifrado. Y el archivo para configurar este servidor como cliente es el archivo ssh-config. Entonces voy a configurar este archivo, pero antes de configurar este archivo vamos a hacer una copia de seguridad. Entonces voy a nombrar este archivo original, ok, ahí ya lo podemos observar, y ahí hice la copia de seguridad. Perfecto. Ahora vamos a editarlo. Voy a utilizar el editor de texto Vim. Ok, como que el Vim no está instalado, entonces denme un segundo solo para instalar este editor de texto. Podría utilizar Nano también, pero yo estoy acostumbrado con el Vim. Ok, si nos vamos al lado de arriba, donde está en la sección de arriba, donde vamos a utilizar para el cliente, también podemos buscar lo que es el puerto, si está levantado o no. Eso lo podemos realizar con el comando nmap. Ok, y podemos utilizar estas opciones, estas banderas, puerto 22 y la dirección IP. Y ahí podemos observar de que el puerto 22 está levantado. Y aquí nos muestra el servicio SSH. Perfecto. Entonces regresémonos en la parte de abajo, que es el servidor. Ahora sí, voy a utilizar el Vim. Ok, perfecto. Aquí ya tenemos abierto lo que es el archivo de configuración. Si se fijan, acá están los tres hostkeys, que son las llaves. Cada una de estas llaves son pares de llaves, una es privada y otra es pública. Y cada una de estas llaves utiliza tres diferentes tipos de algoritmos para la encriptación. Entonces, para aplicar la medida de seguridad con SSH, podemos utilizar este parámetro port para indicar el puerto. Entonces el puerto por defecto es 22, pero lo vamos a cambiar, ya que utilizar el puerto 22 es un poco peligroso, ya que muchos informáticos ya saben de que el puerto 22 es para el protocolo SSH, y esos informáticos por lo general son hackers maliciosos, porque no todos los hackers son malos, pero los hackers malos, los ladrones que quieren ingresar al servidor de forma ilícita, utilizan este puerto para, bueno, comienzan a probar con este puerto para ver si pueden acceder al servidor. Entonces, el puerto que voy a utilizar es 22080. Ese es el puerto que yo ya tomé la decisión a utilizar. Y también es importante especificar una dirección IP para la escucha del SSH. Por defecto estamos utilizando el 0.0.0.0. Esto significa que se está escuchando a cualquier dirección IP. Esto es normal utilizarlo si dado caso el servidor dispone de más interfaces de redes. Pero lo recomendado, o al menos lo que yo recomiendo, es ponerle una dirección IP. Y la dirección IP que le vamos a poner acá es la dirección del servidor. 254.100. Perfecto. Ok, vayamos abajo. Voy a habilitar este parámetro para el nivel de registro que sea info. Ok, esta parte de acá es importante. Lo que es la autenticación. Vamos a modificar estos parámetros para en cierta forma fortalecer lo que es la autenticación.
Entonces voy a descomentar todos estos parámetros. Entonces el tiempo de gracia para el login lo podemos dejar en 2 minutos. ¿Qué significa esto? Que cuando queremos acceder, ejecutamos el comando SSH más la dirección IP y aceptamos la huella de la llave pública, pero no ingresamos la contraseña hacia el usuario por donde nos estamos conectando al servidor. Si lo mantenemos abierta la conexión, por 2 minutos se va a desconectar. ¿Ok? Ahora, esta parte de acá es la más importante, donde dice Permit Root Login. Esto lo que nos permite es indicar si vamos a permitir hacer login con el superusuario root. Por defecto está habilitado, pero lo recomendado es deshabilitar esta opción para no permitir el acceso mediante el superusuario root, y de esta forma vamos a tener que acceder obligatoriamente o vamos a tener que autenticarnos obligatoriamente con otro usuario. De ahí todo lo demás, bueno, el strict mode lo vamos a dejar que sí, y el max out tries, este es el máximo intento de autenticación, lo voy a poner 3 veces, es decir, de que después de 3 intentos fallidos se realice un break con la conexión, y el máximo de sesión lo voy a poner a 5. Perfecto. Entonces, de ahí los demás parámetros lo vamos a ver más adelante a medida que vayamos haciendo las pruebas. Aquí voy a cerrar yo. Ok. Y lo que tengo que hacer acá para efectuar los cambios que acabamos de realizar es hacer un reinicio con el servicio SSH. Con eso vamos a hacer System Control o CTL Restart, perdón, SSH de.service. Ok, revisamos el estado. Y vemos de que no hubo ningún problema con los cambios. Perfecto. Aquí podemos observar de que ahora el servidor está escuchando en esta dirección IP la 192.168.254.100 por el puerto 22080. También lo podemos corroborar con los comandos que acabamos de ejecutar anteriormente. Vamos a ver si lo encuentro por acá. Ok, el desktop, ahí está. Y vamos a ejecutar el SS. Ok, entonces aquí nos dice de que ya se está escuchando a este puerto 2280 mediante la dirección IP del servidor, pero tenemos una conexión establecida mediante el puerto 22. Ok, esta es la dirección IP del cliente, la 192.168.254.6, y este es el puerto de origen del cliente. Perfecto. Entonces vamos a irnos a, bueno, vamos a irnos a la parte de arriba para ver si podemos ingresar. Vamos a ver si podemos establecer una conexión SSH 192.168.254.100. Ok, si se fijan, la conexión fue rechazada. Ok, esto es también porque no hizo falta modificar lo que es el cortafuego. Entonces vamos a irnos de vuelta a la parte de abajo de la terminal, porque hicimos el cambio del puerto. Entonces el cortafuego que está utilizando el servidor SSH se le llama ForwardD. Yo recomiendo utilizar iptables puro o Shower, que es un gestor, un front-end de iptables, es más robusto que ForwardD, pero en este caso vamos a utilizar ForwardD. Entonces vamos a revisar el cortafuego.
Ok, entonces aquí podemos observar que la zona por defecto que se está utilizando es public, está activado. Y aquí podemos observar varios servicios que están levantados en el cortafuego. Entonces, si se fijan, está el SSH y tenemos que adicionar el puerto y quitar el SSH. ¿Por qué? Porque el cortafuego, al tener levantado este servicio, está entendiendo de que por defecto está utilizando el puerto 22. Entonces, vamos a hacer nuevos cambios. Entonces vamos a poner forward-cmd, la zona que es public, y vamos a remover el servicio SSH. Perfecto, vamos a hacer que esto sea permanente. Excelente. Ahora podemos revisar de vuelta acá. Ya el servicio fue eliminado. Ahora tenemos que adicionar el puerto, el 22080. Entonces, para adicionar el puerto, vamos a poner la zona que es public y vamos a adicionar el puerto que es 22080 pleca TCP. Eso significa que el medio de transporte o la capa de transporte que estamos utilizando es el protocolo TCP. Adicionamos y ahora lo hacemos que sea permanente y le vamos a hacer un reload al servidor. Perfecto. Ahora podemos revisar acá. Excelente. Aquí está el puerto ya adicionado. Aquí lo podemos observar. Excelente. Ahora sí, vayámonos a la parte de arriba. Aquí en la parte de arriba, bueno, si yo hago SSH a la dirección IP del servidor SSH, ahora me dice un mensaje diferente de que no se puede enrutar al servidor. Esto es porque ya le cambiamos el puerto. Ya no es el puerto 22, ahora es el puerto 22080. Entonces, para poner el puerto tenemos que poner acá la bandera "-p 22080 y ahí está. Nos está indicando que, o nos está pidiendo que ingresemos la contraseña del superusuario root. Vamos a ver qué es lo que sucede. Ok, aquí me dice que el permiso fue negado. ¿Por qué? Porque en los parámetros de configuración del servidor SSH, ok, si nos vamos de vuelta a la configuración del SSH del servidor, podemos observar de que aquí en este parámetro permit root login le cambiamos al valor no, para no permitir el login mediante este usuario o el superusuario root. Excelente. Entonces, esto es una medida de seguridad que hay que implementar, aparte del cambio del puerto. Ahora, vamos a probar si podemos acceder con otro usuario. El usuario que estoy utilizando aquí en el servidor, tengo creado un usuario que se llama sysadmin. Ok, este es el usuario sysadmin y este usuario tiene los permisos para administrar el servidor. Esto es debido a que el usuario sysadmin está dentro del grupo llamado wheel. Ok, está dentro de este grupo llamado wheel porque estamos en este servidor. Se instaló lo que es el vsudo. El vsudo para que pueda ejecutar comandos del superusuario root. Entonces, vamos a ver si podemos acceder con este usuario. Ok, entonces aquí voy a cancelar la conexión y vamos a ver.
Entonces, para acceder mediante otro usuario tenemos que poner acá, en este caso, sysadmin, y lo vamos a separar con el arroba, y después ponemos la dirección IP del servidor, -p más el puerto. ¿Ok? Entonces, aquí ya podemos acceder con otro usuario, y ahí está. Excelente. Ahora, lo que yo quiero hacer es asegurarme de que el grupo Wheel, solo los usuarios que están dentro del grupo Wheel puedan acceder mediante SSH. ¿Cómo hacemos eso? Entonces vamos a irnos a la configuración del servidor y acá abajo vamos a poner Allow Groups Wheel. ¿Ok? Aquí podemos poner n cantidad de grupos. En este caso solo estoy poniendo un grupo. Entonces todo usuario que pertenezca a este grupo puede acceder mediante SSH. Entonces voy a cerrar y vamos a reiniciar el servicio SSH. Perfecto. Revisamos el estado. Simplemente yo estoy acostumbrado a revisar el estado siempre que reinicio un servicio, más que todo para corroborar de que todo esté bien y que no haya, haya cometido algún error de dedo, porque esto puede suceder, cometer errores de dedos y si cometemos algún error de dedo en la configuración, aquí nos va a aparecer otro mensaje. ¿Ok? Bueno, entonces, ahora vayámonos arriba. Entonces, vayámonos arriba y tratemos de acceder con otro usuario. Un usuario que no exista en el servidor, por ejemplo, admin. Ok, permiso denegado. Bueno, en primer lugar, el usuario admin no existe en el servidor. Pero si dado caso existiera, y como admin no está dentro del grupo Wheel, igual forma no va a poder acceder. Le va a decir, le va a aparecer un mensaje, permiso denegado. Este va a ser el mensaje que el servidor le va a enviar al cliente. Excelente. Ahora, ¿qué es lo que nos queda por hacer? Lo que nos queda por hacer es ver acerca del cifrado asimétrico. Lo que acabamos de implementar, la medida de seguridad, el cambio del puerto, asegurarnos de que no se pueda acceder con el superusuario root, asegurarnos de que solo se pueda asegurarnos de que solo los usuarios que pertenecen al grupo Wheel puedan tener acceso al servidor. Todos esos cambios o medidas de seguridad es más que todo para el cifrado simétrico. Ahora vamos a ver lo que es el cifrado asimétrico. En el cifrado simétrico tenemos que generar dos llaves, una pública y una privada. La pública va a ser para el servidor va a utilizar la llave pública para cifrar los datos y la llave privada es para el cliente. El cliente necesita utilizar la llave privada para descifrar los datos y poder autenticarse con el servidor, ya que ambas llaves tienen que coincidir. Perfecto, entonces vamos a irnos al cliente, a la parte de arriba, y para generar la llave, SSH tiene varios tipos de comandos. Por ejemplo, si yo pongo SSH y presiono Tab, aquí podemos ver varios comandos que podemos utilizar con SSH. Entonces, vamos a utilizar este comando, SSH-keygen. Esto es para generar una llave, ¿ok? Es para generar, mejor dicho, dos llaves o un par de llaves, la pública y la privada. Entonces voy a poner keygen. Ok, si se fijan, aquí dice, se está generando la llave pública y privada con el algoritmo RSA. Perfecto. Y acá abajo nos dice a qué ruta estamos guardando
estos pares de llaves. Lo estamos guardando en el directorio pleca root pleca.ssh. .ssh significa que el directorio ssh está oculto y lo vamos a guardar con el nombre id-rsa. Presionamos enter. Ahora lo que nos pide acá es ingresar un passphrase, es decir, una contraseña. Si dado caso no quieren autenticarse con una contraseña, lo puede dejar en blanco, pero yo lo que recomiendo es que sí le generen una contraseña a llave privada. ¿Por qué? Esto lo mencioné al inicio. ¿Qué tal si alguien se sienta en su computadora, en su escritorio donde está la computadora, y encuentra la llave y se lo roba? Hace una copia de la llave a un pendrive y utiliza otra computadora para acceder al servidor con el llave que fue robada. Entonces, si la llave no está protegida por una contraseña, va a poder acceder de forma automática o de forma directa con el servidor, porque el servidor va a identificar la llave y va a ver de que sí coincide con la llave pública. Entonces le va a decir, ok, bienvenido. Y no va a utilizar un passphrase. Pero si le metemos un passphrase, una contraseña, el ladrón que se haya robado la llave obligatoriamente va a tener que ingresar la contraseña y va a ser más difícil para el ladrón cibernético ingresar al servidor, porque va a tener que buscar o a tratar de adivinar cuál es la contraseña y le va a tomar mucho tiempo. Capaz nunca lo encuentre. Entonces, lo recomendado es ponerle una contraseña. Aquí la contraseña lo voy a poner. Vamos a ponerle una contraseña acá. Y nos pide ingresar otra vez la contraseña por cuestión de seguridad. La contraseña tiene que coincidir. Perfecto. Entonces, ya que la contraseña coincide, aquí ya me dice que la identificación fue salvada a esta ruta. La llave pública también fue salvada a la misma ruta, pero si se fijan, el nombre del archivo id-rsa fue nombrada a .pv, que significa public. Ok, aquí nos muestra lo que es la huella de la llave. Ok, esta es la llave, ¿sí? Esta es la llave, la huella de la llave pública, utilizando el algoritmo RSA. Perfecto, vayamos a revisar. Vámonos a root.ssh y ahí están. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Tenemos que copiar la llave pública para registrarlo en el servidor. La llave pública lo podemos encontrar acá con el cat id-pub o public, y esta es la llave. Esta es la llave pública. Esta llave pública hay que copiarlo, esta llave pública hay que utilizarlo, copiarlo y registrarlo en el servidor. Pero ojo, todavía no podemos hacer eso, porque el servidor SSH todavía no está configurado para ingresar mediante cifrado simétrico. Es decir, todavía no está configurado para utilizar las autenticaciones mediante llaves. Entonces vayámonos al servidor y vamos a configurar el servidor. Vamos a irnos al ssh-d-config, y para configurarlo, bueno, aquí tenemos un parámetro que se llama authOverride Key Files. ¿Qué es esto? Bueno, aquí indicamos el archivo donde se va a almacenar las llaves autorizadas. Estas llaves son las llaves públicas y esta es la ruta .ssh pleca authOverride Keys Files. ¿Ok? Aquí almacenamos la llave pública para que la llave pública pueda coincidir y detectar la llave, bueno, pueda detectar la llave privada, y si coincide con la llave pública le va a autorizar ingresar al servidor. Este es un parámetro. El otro parámetro que hay que habilitar es esta que está acá,
que se llama Pull Key Authentication. Entonces el valor de este parámetro tiene que decir yes. Con esto ya estamos indicando al servidor SSH que vamos a permitir la autenticación mediante llave pública. Eso es todo. Ahora vamos a cerrar acá y vamos a reiniciar el servidor. Perfecto. Entonces, para copiar la llave, vamos a irnos al cliente. Para copiar la llave vamos a ejecutar un comando bien sencillo. Vamos a ejecutar el comando ssh copy-id. ¿Ok? Con este comando vamos a copiar esta llave pública y tenemos que indicar con qué usuario o a qué usuario lo vamos a realizar la copia. Entonces vamos a usar el usuario sysadmin, que es el usuario que está creado en el sistema. Separamos con arroba, indicamos la dirección IP del servidor SSH más el puerto 22080 y presionamos enter. Ok, aquí nos pide que ingresemos la contraseña para finalizar la copia de la llave y perfecto. Ok, ya la copia de la llave fue agregada. Aquí lo podemos ver. Number of keys added 1. Excelente. Ahora, el servidor SSH ahorita está configurado para poder permitir la autenticación, ya sea con el cifrado simétrico o con el cifrado asimétrico, es decir, con contraseña o con llave pública. La intención acá es permitir solamente con la llave pública y no con la contraseña. Entonces vamos a irnos al servidor de nuevo y vamos a editar el archivo para configurar el servidor SSH. Y lo que quiero hacer acá es, vamos a ver, acá abajo está. Acá hay un parámetro que se llama Password Authentication. Entonces, con este parámetro indicamos si vamos a permitir la autenticación mediante contraseña. Aquí lo voy a decir que no. ¿Ok? Entonces, reiniciamos el servidor SSH. Perfecto. Y ahora vayámonos al cliente y vamos a hacer la prueba. Vamos a hacer SSH, ok, sysadmin arroba 192.168.254.100 más el puerto 22080. Y si se fijan, ahí me está pidiendo que ingrese el passphrase de la llave. Entonces, tengo que poner la contraseña de la llave y ya está. Ya accedimos al servidor, ¿ok? El servidor que tiene la dirección IP 254.100. Ahora, ¿qué pasa si mediante otro cliente, por ejemplo Windows, queremos acceder al servidor? Para eso tendríamos que utilizar el PuTTY. ¿Ok? Aquí tengo el PuTTY abierto. ¿Y qué pasa si yo quisiera acceder al servidor utilizando el mismo usuario? Pongo acá la dirección IP del servidor y el puerto. ¿Qué va a suceder? Bueno, aquí nos dice que aquí nos muestra lo que es la llave, bueno, la huella de la llave pública. Le damos que sí, pero miren, aquí nos muestra otro mensaje de que la autenticación no es soportado. No estamos utilizando autenticación con el cifrado simétrico, es decir, por contraseña. Entonces, obligatoriamente, este cliente con Windows que está utilizando el PuTTY para acceder al servidor tiene que generar una llave también. Entonces, vamos a ver eso. Para generar la llave con Windows, con un cliente Windows utilizando el PuTTY, vamos a tener que irnos, vamos a ver, vamos a buscar aquí el PuTTY. Aquí está. Y vamos a abrir lo que se llama PuTTYGen. Y aquí con esto vamos a generar la llave.
Entonces le damos a este botón donde dice Generate, la llave, el par de llave privada y pública. Esto demora bastante. Esto demora por lo menos sus 10 o 15 minutos. Así que voy a tener que ponerle pausa al video y regreso en un breve momento. Ok, ya se terminó de generar la llave. Algo que se me olvidó mencionar acá, que el tipo de la llave que acabo de generar es con el algoritmo RSA. No crean, esto se tardó casi una hora para generar la llave pública. Ok, entonces ya que tengo aquí la llave pública, ok, lo que necesito hacer acá es crear un passphrase para la llave. Entonces, el passphrase que voy a generar para la llave va a ser diferente. Ok, y una vez que tenemos el passphrase ya creado, vamos a salvar la llave privada. Ok, vamos a ver. Aquí me dice de que tiene que ser iguales, tiene que conseguir las contraseñas. Bueno, vamos a salvar la llave privada. Voy a poner aquí prueba servidor CentOS, ok, SSH. Bueno, lo voy a salvar aquí en este directorio, en mis documentos. Preferiblemente lo recomendado es salvarlo en un lugar que nadie conozca ese directorio o que esté oculto. Bueno, pero lo voy a salvar acá. Perfecto. Ahora, lo que tengo que hacer ahora es copiar esta llave pública y registrarlo en el servidor. Pero hay un problema. Si yo quisiera acceder al servidor, vamos a ver, voy a poner aquí sysadmin más la dirección IP del servidor 22080. No puedo. Ok, entonces lo que tengo que hacer temporalmente, vamos a ver, voy a editar el archivo de configuración del servidor SSH y temporalmente lo que voy a hacer es que voy a habilitar la autenticación mediante contraseña. Vamos a registrar, bueno, vamos a reiniciar el servicio y ahora sí, voy a hacer la prueba. Ok, 22080. Ahora sí, ya puedo ingresar. Voy a poner la contraseña del usuario sysadmin. Ok, y para registrar la llave pública voy a tener que voy a tener que utilizar el superusuario root. Y voy a tener que ir al directorio .ssh. Vamos a ver. Ok, no está acá el directorio. El directorio está en aquí con el sysadmin, perdón, en esta ruta, pleca home, pleca sysadmin, y veamos, aquí está, miren, aquí está el directorio .ssh. Lo tengo que registrar ahí porque yo lo que quiero es acceder con el usuario sysadmin, por eso lo voy a registrar ahí. Ok, perfecto. Entonces acá abajo voy a pegar la llave. Ok, vamos a copiarlo de nuevo. Perfecto, ya lo acabo de copiar. Ahora voy a salirme, voy a salvar el archivo y voy a salirme de acá.
Y lo que voy a hacer es cerrar esto. Voy a configurar de nuevo el servidor SSH y voy a deshabilitar la autenticación de contraseña. Le voy a decir que no. Voy a reiniciar el servicio SSH. Ahora veamos, vamos a hacer las pruebas ya para finalizar. Entonces voy a hacer esto un poco más grande, el tamaño de la fuente. Entonces, ¿cómo tengo que encontrar la llave privada? Nos vamos aquí a conexión, ¿ok? Nos vamos acá abajo donde dice SSH y donde dice auth, ¿ok? Entonces aquí es donde tenemos que poner la llave privada para la autenticación. Aquí está. Ahora me voy acá arriba, en sesión, sysadmin. Ok, pongo la dirección IP del servidor, el puerto 22080 y ahí está. Perfecto, utilizo la contraseña que le acabo de generar y ahí está. Bueno, entonces ya con esto acabo de demostrar cómo podemos utilizar lo que es la autenticación con llave pública utilizando el cifrado ¿cómo se llama? Cifrado asimétrico. Bueno, entonces ya con esto finalizo el video y nos vemos.